La primera hoja del Talmud. Empezamos a estudiar la Mishnah que nos habla del horario nocturno de la mitzvah de Kriyat Shema. Tenemos una mitzvah de Oraita, de la Torah, de leer el Shema 2 veces por día, uno en la noche y uno en la mañana. Y la primera Mishnah empieza hablando de la mitzvah de la lectura del Shema, cuando comienza el horario nocturno del Kriyat Shema, y nos dice, desde el momento que los Kohanim, que se habían impurificado, que se volvieron Temeim, y luego de eso fueron a la Tevilá y se purificaron, pero su purificación todavía está en proceso hasta que se hace de noche, hasta Tzeta Kohabim. Y cuando se hizo de noche, ahí recién se completó la purificación, y en ese momento los Kohanim pueden comer la terumá, que es el 2% de la cosecha que tiene que darle el Israel, que le tiene que dar el agricultor al Kohen. Y ese alimento, según la Torah, se considera Kodesh. Se considera Kodesh. Y por cuanto que es Kodesh, el Kohen lo tiene que comer Betahara, lo tiene que comer con pureza. Y esa pureza la adquirió recién cuando se hizo de noche. Y en ese momento es de que ahora tenemos mitzvah, todo Am Israel, de hacer Kriyat Shema. Ese es el tema. Ciertamente, nosotros preguntamos, y la Gemara va a analizar ese punto, ¿por qué la respuesta a la pregunta, ¿desde cuándo se lee el Shema?, se responde de una manera que es indirecta y no directa? En lugar de decir desde la noche, la Mishnah dijo desde el momento que los Kohanim tienen permiso de comer la terumá. Entonces, las cosas no se dicen de una manera directa, sino de una manera indirecta. Entonces, ¿por qué no me dijiste las cosas de una manera directa, sino indirecta? Muy bien. Después la Mishnah trae 3 opiniones hasta cuándo se puede decir el Shema. Entonces, tenemos 3 opiniones: Rabbi Eliezer, Jajamim y Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer dice hasta el primer turno de la noche. ¿Qué es ese primer turno de la noche? La Gemara lo va a analizar. Adelantamos que hay 2 opiniones en la Gemara. Hay quienes opinan que la noche se divide en 3 turnos. Por lo tanto, cada turno está compuesto de 4 horas, que nos dan 12 horas en total. El otro opina que hay 4 turnos, y por lo tanto cada turno tiene 3 horas. 3 por 4, 12. Por lo tanto, si vamos a un horario redondo, 6 de la noche hasta las 6 de la mañana, entonces cada hora es de 60 minutos exactamente, en un caso así. Entonces, según la opinión de Rabbi Eliezer, si yo digo que la noche se divide en 3 tercios, entonces significa que cada turno tiene 4 horas de duración. Por lo tanto, ¿cuándo termina el primer horario del primer turno? ¿A qué hora? A las 10 de la noche. Entonces, según Rabbi Eliezer, ese es el horario final del Kriyat Shema, hasta las 10 de la noche. Pero según la segunda opinión, que la noche tiene 4 cuartos, entonces el horario va a ser ¿hasta qué hora? Hasta las 9 y no hasta las 10. ¿Sabes? ¿Y este viene el otro? ¿Ah? Una No. Las 2 opiniones son opiniones para explicar a Rabbi Eliezer, porque Rabbi Eliezer no dijo cuántos turnos hay en la noche. Él dijo cuando termina el primer turno. Pero bueno, ¿cuántos turnos hay en la noche? Entonces, la Gemara dice que hay 2 opiniones. Ya fe. Esa es la primera opinión de Tanaim en la Mishnah, Rabbi Eliezer. La segunda opinión es Jajamim. Jajamim dicen Ad Hatzot, hasta la medianoche. O sea, hasta las 12 de la noche puedes hacer Shema. Después no. Rabban Gamliel dice
hasta que amanece, hasta las 6 de la mañana, puedes hacer Shema. Muy bien. Básicamente hasta aquí llegamos y tratamos de explicar las opiniones que se refieren a este tema. Y dijimos en síntesis que el Gemara cuenta de un maaseh de los hijos de Rabban Gamliel que llegaron tarde de la boda y le dijeron a su padre que no leyeron el Shema y Rabban Gamliel les dijo a sus hijos, miren, mejor de que yo soy uno solo en contra de Jajamim, y Jajamim dijeron hasta Hatzot, y por lo tanto Hatzot ya pasó, históricamente ustedes perdieron la mitzvah, pero a pesar de eso, por favor lean el Shema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mejor de que Jajamim dijeron hasta Hatzot, pero eso es Lechatchila, pero Bediabat, si ya pasó la medianoche, entonces lean el Shema, por lo menos para salir y de Jehová según mi opinión, y como vamos a ver en el Gemara, también Jajamim básicamente están de acuerdo con Rabban Gamliel, que el Shema se puede leer toda la noche, pero pusieron en un cerco, para que la gente no vaya a comer y a dormir y a esto, y al final, cuando terminó de hacer todas esas cosas, resulta que se levanta a la mañana y perdió la mitzvah de Kriyat Shema en la noche. ¿Qué fue? Y entre Kriyat Shema y acostarse, ahí puede pasar tiempo, no puede pasar tiempo, puedes hacer cosas, no puedes hacer cosas. Entonces, otra vez, El cerco. el cerco es justamente eso. ¿Sí? Que la persona no deje pasar el tiempo. ¿Sí? Entonces, siempre le deja girar, lo mejor es cuando ya es de noche de manera segura, ir a hacer tefilá, arbit, que incluye el Kriyat Shema. Pero si una persona no pudo o no llega, entonces que sepa que tiene que tratar de siempre hacer el Kriyat Shema lo más temprano posible después de que se hizo. ¿Estás buscando ahí tu Oranim? ¿Te quieres ir a No tengo idea. la cocina? ¿Llegando? Tú no es como ayudante, más o menos. Seguimos. Bueno. Ya fuimos. Entonces dice la Mishnah, la kolma shamru chachamim at chatzot mitzvatam ad she'alamut hashachar. Entonces no solamente el Shema, sino todo. En todas las mitzvot que encontramos que Jajamim dijeron que se cumplen en la noche, hasta Hatzot, hasta la medianoche, la mitzvah behemet oficial es hasta que amanece. Entonces, cada vez que nosotros encontremos que Jajamim dijeron que la mitzvah se puede cumplir at Hatzot, behemet la mitzvah se puede cumplir hasta el amanecer. Pero pusieron el cerco. Ya, por ese motivo ahora la Mishnah va a traer algunos ejemplos de esto. De cercos, que la mitzvah se puede cumplir hasta la mañana, pero Jajamim dijeron al Hatzot. ¿Cuáles son las mitzvot? Ahora vamos a ver. Con respecto al templo. Ya fe. Por eso es que le meten al Kohen. Ine. Ekter Chalavim ve'evarim. Mitzvatan at sheyale amud hashachar. ¿No se falta bien? Chelev es cebo. Los cebos, los gordos de la... Suena como leche, ¿no? Sí, igual. No, eso es halal. Sí, pero... No, se escribe igual, pero con diferente puntuación. Es que son blancos. Ekter significa actará, que es quemada. Sacrificar, quemar los cebos y los miembros del corbán. ¿Qué? Entonces, la halajá es, yo traje un corbán. O en el Bet HaMikdash se trajo un corbán. ¿Sí? No importa si es un corbán público, un corbán privado, particular. Entonces, la regla de oro es de que los korbanot en el Bet HaMikdash solamente se sacrifican de día.
no hay sacrificios nocturnos en el Bet HaMikdash. No. ¿Qué significa sacrificar un animal según la Torah? ¿Cuál es el acto esencial del Corbán? ¿Ah? No. ¿Eh? La quema. La sangre. La expresión de la sangre. ¿Ah? La sangre. Ya fe. El acto que básicamente provoca la, ¿cómo se dice? La consumación. La expiación, la confirmación del Corbán es Zrikat Adam, el salpicado de la sangre en el Mizbeach. Ese es el acto. Ese acto hay que hacerlo antes del ocaso, antes de que se haga de noche. בסדר? יפה. עכשיו, pero hay algo más que se hace con los korbanot, dependiendo del korban. Por ejemplo, korban olá, se quema todo. Korban hatat, korban shlamim, korban asham, ya no se quema todo, se quema parte del animal. Los halabim, los cebos, las grasas, los evarim apnimim, los órganos internos, depende, etc. Entonces, ya fe. Esa quemada ya se puede dejar para cuándo? Para la noche. Toda la noche. La pregunta es, ¿toda la noche o parte de la noche? ¿O hasta cuándo en la noche? Según lo que estamos estudiando hasta Hatzot. Ya fe. Entonces, cuando yo tengo un corbán que ya la sangre de ese corbán fue salpicada, ¿no? El corbán básicamente, como dice la Mishnah y la Gemara de Masejet Zevachim, tiene 4 partes, 4 pasos. El primer acto básico del corbán es Shechita. ¿Cómo es? Estoy hablando aquí de korbanot que tienen sangre. Hay korbanot de vegetales, pero no hay sangre. Entonces, tengo Shechita. Ese es el primer acto. Entre paréntesis, la Shechita también es Kesherá con un no Cohen. Se aprende de los psukim, de Oraita. Afilu un Israel puede hacer la Shechita. Ya fe. Shechita, primer acto. Segundo, Kabbalat Adam. Hay que recibir la sangre en un keli. En un recipiente. Esa es la segunda mitzvah. Ya fe. Después, la shechita del corbán, la recepción de la sangre. La próxima es llevar el keli con la sangre al mizbeach. ¿Sí? Porque la shechita no se hacía sobre el mizbeach o al ladito mamash del mizbeach, dependiendo del corbán. Se hacía batzafón, se hacía en el norte, en los korbanot olá, hatat, asham, אבל בכל אופן, en otros korbanot también se puede hacer en otro lado de la azara del Bet HaMikdash. Entonces, esa sangre había que llevarla al mizbeach. Esa es la tercera abodá. O la hatadam, llevar la sangre. Y la cuarta era la última, que era la mitzvah de Zrikat Adam, que ahí está la capara del corbán. ¿Sí? Si yo hice shechita y recibí la sangre y llevé la sangre, pero nunca alcancé a hacer Zrikat Adam, no hice nada. Zrikat Adam. Lizrok. Verter, tirar, salpicar. Muy bien. Esa es la Entonces, esa es la mitzvah. Todo eso hay que hacerlo desde que amanece hasta que antes de que oscurezca. Entonces, el corbán también en la mañana se hace en la mañana, ¿cómo? Pero por ejemplo el corbán el Ben Arbaim, el minja, corbán minja, se hacía a la tarde, pero había que terminar el corbán antes de... ¿Eso se cae siempre con el dedo o con Depende. la jarra? Hay zrikat con Z y hay con el keli.
¿sí? Que se bota en el huequito de al lado del mizbeach. Depende. Hay korbanot que se salpican en las 4 esquinas del mizbeach. Hay korbanot que se salpican en 2 esquinas del mizbeach. Hay korbanot que se salpican en una esquina del mizbeach. Depende de qué tipo de korban es. Salpicado no importa el método de salpicar, se llama zrika. Zrika. O con el dedo o con el clip. No. Una pregunta muy inteligente, pero bueno. En Shabbat No me haga preguntas que no son inteligentes. Es que lo normal es que yo debería No acepto saber eso. preguntas no inteligentes. Poco muy inteligente. En Shabbat, ¿cómo se hacía? No recuerdo. Igual. Se hacía No es sacrificio Shabbat en el y- Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash, Se viola todo las mitzvot del korban son iguales como el Jud. fuego. ¿Ah? todo. No, Bet HaMikdash está elevado. Que Tore. Sí, allá Sí. se viola el Shabbat. Una vez me estudié, pero Si usted es Cohen y quiere profanar Shabbat, entonces pida su turno en Shabbat, en el Bet HaMikdash. Top, Kadim. עכשיו, El cuerno también había cuernos y ahí se salpicaba, ¿Qué? se rocé. Depende טוב, de- יפה. de la עכשיו, época, del entonces Shabbat. yo, Baruch Hashem, ya hice el korban, ya hice el katanam, pero ahora me quedan las partes que hay que quemar. Entonces, dice la Mishnah, Hekter, Jalabim evarim. Srefa, la quemada de los halabim, de los cebos y de los evarim, mitzvatam, ad sheyale amud ashachar. Toda la noche se pueden quemar. ¿Sí? Vino mucho trabajo en ese día y quedaron muchos miembros de muchos korbanot para quemar. Besimcha Rabba. Los kohanim tienen toda la noche para quemar esos evarim. ¿Ceder? Muy bien. Vechol hanechalim leyom echad mitzvatam ad she'alamut hashachar. Segunda halajá que tenemos en korbanot es que cuando hay un korban en el Bet HaMikdash, entonces como dijimos, hay korbanot que se quema todo el korban. Hola, pero hay korbanot que no. La mayoría. Hatat, Asham. ¿Sí? Tenemos en la Torah 2 tipos de korbanot. Kodshe Kodashim y Kodashim Kalim. O sea, tenemos los Kodashim, los korbanot más, bueno, aquí fuertes Santos. y los más livianos. Hay 3 tipos de korbanot fuertes, Kodshe Kodashim, que se llaman Ola, Hatat y Asham. 3 korbanot. Hatat, Ola y Asham. El Hatat se quema, el Ola se quema completamente y Hatat y Asham no. Se queman Halavim ve'evarim. Pero la carne de ese korban es para los kohanim. Toda. Ya fue toda la carne. Kodshe Kodashim la pueden comer solamente kohanim varones en el Bet HaMikdash. Hatat, Asham. Olá no, porque no se come, se quema todo. Sí, lo único que le queda al kohen del olá es la piel. El cuerpo. La piel, el cuero. Ya, ok. ¿Qué hace con el cuero? ¿Eh? ¿Qué hace con el cuero? Zapatos. Zapatos, lo que lo quiera. vende. Mejor. Ya fue. Buen tapete, caja, café. Lo vende, también puede venderlo ¿Eh? a la fábrica de zapatos. ¿Puede ser tefilín? No tiene problema. Todo. Entonces, el Cohen tiene varón, puede comer esos korbanot, solamente el Bet HaMikdash. Hay otros korbanot, de Mashal, Pesach, Korban Pesach. Korban Pesach es Kodshe Kodashim Kalim, ya son los korbanot más livianos. O Korban Shlamim, o Korban Todá, o el Bejor, el Korban Bejor, el primogénito. ¿Ma? Entonces se lo come también el Cohen y también la persona. Ya fue. Entonces, en los Kodashim Kalim, en los más livianos, hay partes que se las damos al Cohen, ¿sí? Parte que Zeroaim, perdón, Chazé Beshok, que es el Chazé es esta parte del pecho, y el Shok como la pierna, y todo lo demás es para el dueño del Korban.
para el que trajo el corbán. Y se quema los jarabín y Sí. los evarim. Siempre se quema esas partes. Café. Los Ahí surte los también cebos este, y los ¿no? órganos internos, sí, los ¿cómo se llama? Testículos, Órganos internos. ya fe. עכשיו, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos para comer la carne del corbán? ¿Una semana, un mes, 3 días, un día? ¿Cuánto tiempo tenemos para comer la carne del corbán? Acuérdense que en aquella época no había refrigeradoras, no había congeladoras, entonces nosotros, ya fe, pero carne salada no es carne fresca, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de comer el corbán y sentir que estamos comiendo carne y no plástico. Y tampoco. Una barra de sal. Porque ¿Ma? después de 2 horas se empieza a sentir. ¿Qué? Se pone fea la carne. Si no está buena. Claro, no en 2 horas, pero Yo tenía entendido que hasta que el Cohen no come, el corbán no se cumple el proceso Najón. Pero usted dice que hasta las... no, la capará del corbán sí, pero quiero completar legambre, completamente la mitzvah. Es parte de la mitzvah, pero bonagit caja. Y de joven del corbán ya saliste cuando salpicaste. Pero después hay más mitzvot, hay que quemar y hay que comer la carne. Es como gmar, quiero terminar completamente. Ya fue. Aksha, entonces, la halajá es así. Cuando es un corbán como hatat o asham, el tiempo para comer el corbán es corto. El corbán se hizo en la mañana, tienes esa mañana y la noche hasta que amanece. Cuando amanece, zeu. Hay que quemar lo que quedó. Eso es notar. No se queda otro día. Pero Notar. me puedo comer por la mañana también. No, azul. En la mañana del día del corbán, sí, ¿verdad? Sí. Se trajo el corbán hatat, una persona prendió fuego en Shabbat, Beshogek, se olvidó que era Shabbat, trajo un corbán hatat, su cabrito, corbán hatat, entonces lo trajo en la mañana, un día de la mañana, el martes en la mañana, ¿sí? A las 10 de la mañana el corbán hizo el hatat, ya fue, entonces él dice, ya tenemos almuerzo, ya fue, con la acabó. Almuerzo, comida y Almuerzo, Baruch Hashem, ya tenemos almuerzo. Y puedes empezar a comer. Entonces, a la 1 del mediodía, los kohanim se sientan a comer, hacen un buen asadito y se comen la carne. Ya fe. Pero después del almuerzo viene otro hatat, y otro hatat, y otro hatat, y otro hatat. Dice, bueno, ya el estómago, ya ¿cuánto? Ya no puedo más. ¿Sabes? Muy bien. Por eso tenían doctor. Ya. Entonces, seguro se indigestaban. Entonces, ¿cuánto tiempo tenían para comer esa carne? Todo ese día, más la noche. Totomeret, O sea, un día. la noche. La noche de ese día que hicieron el corbán, ahora tienen toda la noche. Amanece a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana esa carne ya no se puede comer. Se volvió a notar. Y el Cohen o la persona que coma esa carne es caret, es un muy grave, no se puede. Y la Torah dice que esa carne que quedó va esh tisrofu, hay que quemarla. Entonces, o se comió o se quemó, o que los jugos gástricos queman al corbán, o que el fuego quema al corbán. Ya fe. Ellos podían elegir comer poco, de pronto, güey, ya no alcanza más. No, ellos tenían que comer todo. No podían dejar carne de corbán. No se debe dejar carne de corbán. Tienen que hacer todo el esfuerzo para comer todo. Si quedó, quedó. Pero en Catejilá ellos tienen que no provocar que la carne sea quemada. Lo pueden comer todos los panim, ¿no? O sea, entre todos. Es isur de la Torah que dejen carne que sea quemada. ¿Qué? Una pregunta ahí, comentario. Cuando mueren Nadab y Abiú, dicen que no comieron la carne. Y Moshe se... No, perdón. No me quiero meter en eso. De no sea Besader, perdón. Pero más o menos va Perdón. por ahí. Que no Entonces, Besader, ¿les quedó claro? Tenemos el día y la noche. Eso es Koche Kodashim.
Entonces, básicamente, el Hatat y el Asham tiene tres condiciones. Cohen varón, Bet Mikdash y comerlo hasta que amanece. Esas son las tres condiciones. Muy bien. Necesitan Kohanim mujeres. Najón, las Kohanim mujeres no sirven para esta mitzvah. No pueden las Kohanot comer estos korbanos. Solamente Benei Aaron Kohanim. Solamente los hijos de Aaron Cohen pueden comer la carne de estos korbanot. Pero de todos los demás korbanot que son Kodashim Kalim, los más livianos, Shlamim, Bechor, la carne del primogénito, animal, Korban Todá, la carne del Pesach, el Korban Pesach, Hagigah depende, porque hay Korban Hagigah, mejor, es Shlamim. Entonces, aunque el Korban Todá es una excepción, porque se puede comer solamente también durante la noche, en ese tema es como Koche Kodashim, pero todos los demás, en un principio se pueden comer 2 días y una noche. Le Mashal. Si el Korban fue sacrificado, hecho el lunes, entonces el Cohen y los dueños del Korban, que pueden también comer de la carne, tienen todo el día lunes durante el día, todo el lunes en la noche hasta el amanecer, y todo el martes en las horas diurnas hasta el ocaso. Son Shnei Yamim Velayla Echad. 2 días con una noche. ¿Ma? Los Kalim. Solamente los Kalim. Shnei Yamim Velayla Echad. 2 días y una noche. O sea, cuando yo digo 2 días, no son 2 días de 24 horas. Son 2 mañanas. 2 mañanas. De... Pero ¿cómo las cuento? O sea, lo hago hoy en la mañana, pasa la primera noche, que es hoy en la tarde, hasta la mañana. Pashut Meod. Yo hoy, jueves, traje el Korban ahora a las 11:30. Todavía día. Día. Entonces tengo todo este día. De las 11:30 hasta que se acabe el día. Después sigo con la noche. O sea, hoy viernes, jueves en la noche, puedo seguir comiendo. Y mañana viernes todavía tengo también todo el día hasta las 7 de la noche, hasta la Shkia. Esos son 2 días y una noche. Eso es en Shlamim, Kodashim Kalim, Bechor, Kodashim Kalim. Y eso lo puede comer, se puede comer también fuera del Bet HaMikdash, en Yerushalayim, Lav Dafka en el Mikdash, y también lo puede comer cualquier persona que no sea Cohen, Leví, Israel, mujeres, lo mencioné, como van, con pureza, eso sí, hay que estar puro, pero los Kodashim Kalim los pueden comer los demás. Como van, Korban Pesach es un tema que Dafka en la noche de Pesach, Abal, en forma general, eso es Kodashim Kalim. ¿Cuántos en total, perdón, son los Kalim? Más o menos. Dijo que eran 3 los... Kodashim Kalim son Shlamim, Todá, Bechor, Pesach, y me olvidé, Maaser, el diezmo del animal también es Kodashim Kalim. Bechor también, ¿no? Bechor. Claro, está una pregunta. ¿A partir de qué edad el Cohen puede comerlo? ¿Hasta que empieza a ejercer su función? Porque dice Cohen varón, pero un niño que tiene... Sí, dijo Bar Mitzvah. ¿Sí? Cuando ya tiene obligación. Creo, no estoy seguro. No sé, pero no puede ejercer como Cohen. A esa edad no puede, necesita tener ¿cuánto? 25 años, ¿no? 13 años y ya es varón. O 20. La mano puede ejercer. ¿Como Cohen? ¿Ya puede ejercer sin problema? Los únicos que tienen límite de edad en el Bet HaMikdash son los Levim. Los Levim tienen límite de edad. Los Kohanim no. ¿Hasta cuándo? De 20 Tienen que prepararse, ¿no? Eso me recuerdo, que era una preparación de 5 años, por ahí. Mejor. Y por eso tomamos esto para... Los Levim se preparaban desde los 25 hasta los 30 a ver si pueden 30, tocar. 30. ¿Qué? Eso es lo que me No, pero los refiero. Kohanim no tienen límite de tiempo. Para Los Kohanim tienen otras limitaciones. Por ejemplo, defectos físicos. Sí. Que los Levim no tienen. ¿Sí? Un Leví tuerto puede tocar música en el Bet HaMikdash, pero un Cohen tuerto no puede servir en el Bet HaMikdash. Sí.
¿Sabe? Ya, entonces Pero, claro, eso no significa que no pueda comer ulay del corbán. No puede hacer la abodá del Pero se corbán. puede. Pero Necesitan puede ayuda para comer. acabarse toda la carne. Necesitan ayuda para comer. No, es la comida de él. Si el tuerto no come, se muere de hambre. Tiene que Eso es lo que digo. Esa es la razón. Todavía fue mejor. Entonces, la mitzvah de comer los korbanot, dice la Mishnah, v'chol hanechalim leyom echad, זאת אומרת, los korbanot koche kodashim, hatati asham, que se pueden comer solamente en el día y en la noche y no a la otra mañana. ¿Hasta cuándo se pueden comer esos korbanot? ¿Hasta qué momento? Hasta que amanece. Hasta Amud HaShachar. Hasta Amud HaShachar. ¿Sí? זאת אומרת, esos korbanot se pueden comer Yom Valaila. Zeu. Hatati Hasham solamente día y noche. ¿Cuándo termina la noche? Alot HaShachar. Cuando amanece. Muy bien. Entonces, pregunta la Mishnah, Imken, Lama amru chachamim ad chatzot. Pero en estas mitzvot, como en el Shema, Chachamim limitaron a Am Israel en la lectura del Shema y también en el tema de los korbanot y les dijeron, Najón, tienes toda la noche, pero yo no te dejo toda la noche. Hasta la mitad de la noche. Hasta Hatzot. Hasta Hatzot. La misma política de lo anterior. בדיוק. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. ¿Qué? Entonces, la Mishnah trajo aquí 3 ejemplos. Kriyat Shema, la quemada del Korban y el tiempo para comer los korbanot koche kodashim que se pueden comer hasta el amanecer. En los 3 ejemplos, aparentemente, ¿sí? La mitzvah se puede cumplir hasta dónde, oficialmente, ¿hasta qué momento? Hasta la mañana, hasta Alot HaShachar. Pero vinieron Jajamim y ¿qué dijeron? No, te ponemos un cerco y la mitzvah la puedes cumplir solamente ad Hatzot. Lama, ¿por qué me quitas la mitad de la noche para decir el Shema y para quemar el Korban? Lama, para que no se te vaya el tiempo, para que no se te vaya el Shema y para que la carne no se te vuelva a notar y la tengas que quemar. ¿Sader? Es una mamá que le dice a su hijo cuando pasa la calle, es que mire 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. נכון, יפה. Cuide. כן. כן. עכשיו, yo dije los korbanot que se comen solamente un día, Hatati Hasham, pero hay 2 más. ¿Sí? Kibsei Atzeret, en Shavuot se traían 2 cabritos. ¿Quién? Y se pueden comer solamente hasta el amanecer. Menachot, los korbanot vegetales. ¿Esos cómo se salpican? No se salpican. Pero hay que comerlos hasta... ¿Cuándo se cumple? Cuando se lo come. ¿Cuándo salió de No, ahí se cumple. Ahí había una mitzvah que era la kmitzah, que el Cohen tenía que meter su mano dentro de la harina, sacar una parte y esa parte se quema. Mejor. La kmitzah era una tecnología avanzada que el Cohen tenía que saber cómo hacerlo para quitar de este lado y de este lado, para que solamente lo que quedaba entre los 3 dedos sea lo que se quema. ¿Eh? Más bien. dedo, נכון, יפה. Sí, pero es con estos 2, ¿no? No, 3. Caja. 3. O sea, eso es Rega. Entonces, esas son las menajot. Eso también se podía comer solamente hasta el amanecer. Y el Korban Todá, yo les dije. El Korban Todá en un principio es Kodashim Kalim.
pero el tiempo de comer es como Koche Kodashim. O sea, el Korban Todá solamente se puede comer durante la noche. Los otros son entonces Shneamim Be'Hatayla, ¿no? Entonces, pregunta la Mishnah, entonces, ¿por qué dijeron Jajamim Ad Hatzot? Allá, cuando uno lee la pregunta en la Mishnah, piensa que esa pregunta incluye todos los ejemplos que trajo la Mishnah. No. ¿Cuáles son los ejemplos que trajo la Mishnah? Kriyat Shema, Ekter Halavim Bebarim, quemar lo que hay que quemar durante la noche, y Kol Anehalim Leyom Echad, y todos los que se pueden comer solamente día y noche. Entonces, en esos tres casos tenemos la misma regla. ¿Cuál es la regla? Puedes hacerlo de oraita hasta la mañana, pero de Rabbanan tienes que terminar ad Hatzot. Pero viene Rashi y dice algo diferente. Dice Rashi, Imkem lama amru chachamim ad Hatzot bekriyat shema u beachilat kodashim. O sea, de los tres ejemplos que trae la Mishnah, Rashi dice solamente que en qué caso tenemos que cuidarnos de hacerlo ad Hatzot, Kriyat Shema y la comida del Korban. Y es cuando juntan lo del Kohen. Pero se entiende según Rashi que la quemada de todo lo que hay que quemar, ¿sí? En eso Jajamim no pusieron cerco. ¿Entendieron lo que dije? En Kriyat Shema ad Hatzot, comer el Korban ad Hatzot, pero quemar los órganos que quedaron del Korban los puedes seguir quemando toda la noche. Así opina Rashi. Pero no está escrito que los Jajamim dijeron al Hatzot. Según Rashi, en ese tema específico, Jajamim no dijeron al Hatzot. No. ¿Qué? Okay. Entonces, ¿cómo van? Que aquí hay una pregunta. Porque según la Mishnah se entendería que aquí también tenemos ¿cómo se llama? El seyag, el límite que pusieron Jajamim. ¿Qué? Están dando la lista ¿Qué? de Ad Hatzot. Pero no dijeron que tiene que quemar hasta amanecer. ¿Ah? Ya. Entonces, aparentemente la Mishnah quiere traer aquí ejemplos de mitzvot que se podrían hacer hasta el amanecer, pero Jajamim dijeron, no, yo no te dejo hasta el amanecer, sino ad Hatzot. ¿Qué? Y entre esos ejemplos está el quemar el Korban y Kol Hanehalim Leyom Echad. Kol Hanehalim Leyom Echad mitzvatan ad she'alemut hashachar. Muy bien. Entonces, la pregunta es por qué Rashi no incluye la mitzvah, lo que dice la Mishnah, de quemar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Entonces vamos a ver. Rashi dice así. Jajamim le prohibieron a los Kohanim o a las personas que tienen que comer el Korban y le dijeron, mira, organízate para comer hasta Hatzot. Que de Shelo Yavol Ochlan Lachar Amud HaShachar. Primero ¿Por qué? coman y después quemen. No. Lo que hay que quemar es una cosa, lo que hay que comer es otra cosa. ¿Sí? Lo que se quema son los órganos internos, o los sebos. Lo que se come es la carne. Los Jajamim le dijeron a los Kohanim, señores, o Korban Todá, señor, usted come hasta Hatzot. Porque yo tengo miedo que, sí, ¿quién se pone a comer asado a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana? Entonces al final, si no comiste ad Hatzot, más o menos, que es un horario donde se come, entonces lo vas a dejar y cuando llegue el amanecer, ¿qué pasó con esa carne? Se vuelve, ¿cómo se llama? Notar. ¿Sí? Anotar. Hay que anotar que se llama notar. Notar significa sobrar. Mejor. Yoter. Lo que sobró. El notar
El notar se quema, así dice la Torah. Y es karet. Perdón, va a contar. Sheloya, contaf. Sheloya volojlan achar amud hashachar vitchaev karet. Sí, dejar esa carne para después y comérsela es karet. Déjeme Kriyat Shema. Y lo mismo en Kriyat Shema. Pero no tiene carer. En Kriyat, no es karet, pero es una mitzvah que se cumple todos los días y es una mitzvah muy importante. Entonces Jajamim no querían que la gente se pierda esa mitzvah y por eso pusieron el cerco de Hatzot. Déjeme Kriyat Shema, dice Rashi, les daré de Adam, Shelo Yomar, Yesh li ot shaut. Sí. La persona va a llegar a la casa de noche, está cansadito, bueno, voy a tomar un café, un té, voy a comer, voy a sentar con mi señor y después lo voy a hacer. Y al final se le fue la mitzvah. Y ahora Rashi dice, pero la quemada de los korbanot que quedaron, ahí sí se puede hacer la mañana. Vekter halavim de katane aja lo ambru jajamim at chatzot klal. Jajamim no limitaron la quemada de los órganos del korban y no lo limitaron a chatzot. Entonces, ¿para qué lo trajiste aquí? Haré aquí, ¿cuáles son los ejemplos que trajo la Mishnah? Ese también. Ejemplos, Najón, trajo ese ejemplo. Ejemplos que te dicen No, Hatzot. pero ¿cuáles son las mitzvot que trajo aquí para que tú entiendas el Son concepto? durante la noche y Mitzvot que se pueden cumplir según la Torah durante toda la noche, pero vinieron Jajamim y te limitaron a Tchatzot. Pero dice Rashi, aquí hay dentro de la lista una mitzvah que Behemet Jajamim no limitaron y que la dejaron oficialmente, que es toda la noche, es Ekter Halavim Bevarim. Entonces, ¿para qué lo traes? Ahora, aquí estás hablando de los ejemplos que tú quieres demostrar que se podría, pero no se puede. Pero aquí sí se puede. Entonces, ¿para qué lo traes? Entonces, dice Rashi, Ela leodía shekol davar noek balayla kasher kol alayla. Dice Rashi que aquí lo trajo para enseñarte derech hagav, kilo de paso, que todo lo que está permitido en la noche es kasher toda la noche. Viajinam etrame perek sheni de Megillah, kol alayla kasher ketzirat haomer ulekter halavim bevarim. Y así también dice la Mishnah. En estos días estamos hablando de la mitzvah de la siega del Omer. ¿Cuándo se hacía la recolección del Omer para al otro día quemarlo en el Beit HaMikdash? Durante la noche anterior. Motza'ei Yom Tov Rishon Shel Pesach. El 15 de Nisan terminamos Yom Tov Rishon. Comienza el 16 en la noche. ¿Qué hay que hacer en esa noche? ¿Ocuparse de qué? De ir al campo donde hay cebada y recolectar esa cebada. ¿Para qué? Para que al otro día, en la mañana, sacrifiquemos el Korban HaOmer. ¿Cuándo se hacía esa siega? ¿Cuándo se recolectaba esa cebada? Después del ceder por la noche. No después del ceder, no, el otro día. Al otro día. Motza'ei Yom Tov. Motza'ei Yom Tov. 16 en la noche. ¿Cuánto en la noche? ¿Parte de la noche, mitad de la noche o toda la noche? Toda la noche. Toda la noche. Así dice la Mishnah de Masejet. Entonces, la entendí. Tú me quieres enseñar que todo lo que es mitzvah en la noche es toda la noche. Pero ese no es el tema aquí. No. El tema aquí es una mitzvah que teóricamente la tengo toda la noche, pero al final, solamente según Jajamim, la puedo cumplir hasta Hatzot. Y lo mismo con las cosas que se comen. Seder. Pero viene el Ekter Halavim y dicen Jajamim que no, que en eso no hay límite. Entonces tenemos 3 mitzvot. Escuchen bien. Una, Kriyat Shema. Toda la noche de la Torah, Jajamim at Hatzot. Seder 1. Las carnes de los korbanot que se pueden comer
durante toda la noche. Puedes comerlo toda la noche, pero Jajamín pusieron Ad Hatzot. Esas son las dos mitzvot. Y la mitzvah de quemar lo que hay que quemar del Corbán, Hasta la mañana. ahí no hay límite. ¿Por qué hay diferencia, Bemet, entre estos tres ejemplos? ¿Por qué en Kriyat Shema y en comer el Corbán, Jajamín pusieron Ad Hatzot? Y ¿sí? A pesar de que teóricamente tengo toda la noche. Por seguro ¿Y cualquier por cosa. qué en la mitzvah de quemar el Corbán, Jajamim no pusieron límite y nos dejaron quemar toda la noche? Es que Maha Evdel, ¿cuál es la diferencia? yo pienso que yo tengo que cumplir 2 mitzvot en el mismo tiempo, que es Kriyat Shema y comerme el Corbán. Si usted es Cohen. Bueno, sí. Bueno, o si trajo Corbán. Yo soy Reserve, Cohen, Evan. Sí, Listo. sí. Entonces, yo tengo que cumplir juntas cosas en el mismo tiempo, Entonces, desde que comienza hasta Hatzot. mejor. Entonces, Y también tiene que quemar los órganos. pero para eso tengo tiempo. Ay, pero esa es Por la eso no me pregunta. pusieron. Pero esa es Por eso la no me pregunta. pusieron, No, porque si me pero... ponen 2 trabajos hasta Hatzot, Yulai se le olvide. de pronto puedo. Yulai se le olvide. Pero Si usted ya, no va a si quemar, me pones si 3, usted no va a quemar los órganos durante la noche, cuando llegue el amanecer, se perdió la mitzvah de quemar los órganos en la noche del Corbán. Perdió la mitzvah. Entonces, ¿por qué aquí Jajamim no tienen miedo? ¿Por qué Jajamim no le dijeron a los Kohanim, señores, por favor, ustedes me queman todos los Korbanot ad Hatzot? ¿Por qué no dijeron así? Pues ya no va a tener importancia. Ya... ¿Por qué no tiene importancia? ¿Por qué no tiene importancia? ¿Qué pasa si no se quema ¿Ah? a la hora? Porque no tiene. Porque puede ¿No ser tienen todo- tiempo? No tiene tiempo. ¿Por qué? ¿Hay muchos Korbanot? No, la quemada puede ser todo. No da hasta un límite de tiempo lo que dijo, ¿o no? La quemada del. En la quemada Jajamim no limitaron No hasta limitaron. medianoche, te dejaron hasta la mañana, hasta el amanecer. ¿Qué pasa si La pregunta es ¿por qué? Pero se puede pasar de la después. No, no se puede. Porque basura. No se ya puede. Sí, pero la Hay que quemada, quemar. la quemada. No, la mitzvah es quemarlo hasta que amanece. Después se perdió la mitzvah. Perfecto. Se perdió la mitzvah. La pregunta es ¿por qué no tienen miedo? Najo. Quizás el castigo es diferente. Puede ser. Es más grave. Puede ser. Top. Entonces les voy a decir algo que yo pienso. No estoy seguro si lo leí, me imagino que lo leí en algún lado, pero si no, Le queda bien. ya fe. Entonces, Kriyat Shema, ¿quién hace? Todos. Todos. Entonces, como todos hacemos Kriyat Shema, hay muchos todos, Que tienen chance de equivocarse. ya fe, que tienen chance de equivocarse y por eso mejor vamos a poner aquí un freno. Hatzot. ¿Quiénes comen la carne de los korbanot? Todos los Kohanim. No solamente No, también Najón. lo come la gente. Se Todo- rebaja el Najón. todo. Todos los kohanim varones, Najón. Todos los kohanim varones, pero dijimos que hay más. Hay menajot, menajot que también los comen los kohanim, pero hay también korban todá. El korban todá es un korban que lo puede comer también la gente. Shlamim. Es kodashim kalim, es como shlamim, ya fe. Entonces, eso también tiene, bueno, aquí un abanico un poco más amplio de gente que puede comer. Entonces, sigue siendo un poquito peligroso, además de que es algo de comida. Claro. ¿Sabes? La quemada ya es muy especial. La quemada, Solo le corresponde. solamente los kohanim pueden hacer. Ya no hay chance de. Y Jajamim dijeron, los kohanim son gente seria. A ellos no se les va a pasar el horario. Y por eso, cuando Jajamim ponen un cerco, cuando hay motivo para poner cerco. Pero si no hay motivo para poner cerco, ¿por qué? Porque los kohanim, ¿para qué están en el Bet HaMikdash? Para trabajar. Entonces ellos van a hacer su trabajo como corresponde. Y si quedaron órganos y cebos para quemar a las 3 de la mañana, no van a decir, bueno, me voy a ir a dormir 2 horitas y después lo hago. No, ellos lo van a quemar. Entonces, por eso en el tema de la quemada de los korbanot, Jajamim no tuvieron la necesidad de poner el cerco de Hatzot. ¿Les parece? Sí. Me gustó. Por los Juanes.
Si se lo inventó le quedó muy bien. Y si lo dio, También. Está bueno. Está ¿Y los bueno. Kohanim nunca tienen cerco? ¿O? En varios lugares, Jajamim no hicieron cercos en el Bet HaMikdash porque dijeron, Kohanim zrizim hem. ¿Cómo se dice zrizim? se apura. Son ágiles. O sea, los Kohanim son gente que sabe trabajar. Diligente. No se demora para nada. Entonces, ¿qué tienes miedo? ¿Que se les pase el horario? No, a los Kohanim no se les va a pasar el horario, no te preocupes. Pero, Kriyat Shema ya salvó todo a Israel. Y comer, mejor que también comen los Kohanim, pero también algunos israelíes, Korban Todá. Entonces, en el momento que eso ya se volvió más del pueblo, Después de comer no se duerme. Mejor. Entonces, por eso en eso Jajamim no pusieron. Ahí sí y aquí no. ¿Y el pueblo podría comer después de Hatzot Bediabad? Pon aquí en el aficomán, en esto, que Ajá. no si lo tenemos. Al Bediabad generalmente sí se permite. O sea, Bediabad si se me pasó el ceder, ¿Qué? ¿puedo comer aficomán Ajá. más tarde? Déjate girar, hay que hacerlo a Hatzot, pero Bediabad. יפה מאוד. עד כאן משנה. Bueno. Sí, por eso. Ahora viene otra cosa que me deja así. Pero bueno. Ya entre paréntesis, hay quienes no están de acuerdo con Rashi y no hacen diferencia. Y ellos dicen que si la Mishnah trajo también el ejemplo de comer el Korban, entonces caniré que también en el Korban hay, en quemar los órganos, entonces Rashi hizo esa diferencia, pero no todos están de acuerdo, y hay quienes opinan que también en eso Jajamim limitaron a los Kohanim, en Kol HaKavod, Kohanim, Yafé Meod, pero, Ejomrim, la noche llama. ¿Saben lo que significa la noche llama? ¿Después quedar dormido? Después quedar dormido. Los Kohanim también de vez en cuando tienen que descansar, ¿no? Son personas. Son Bnei Adam. Un solo día cada año trabajan. Ese no se cansa de ese día. 2 días al año. Dos veces. Bueno, 2 días al año. A veces 3. También podría ser la extensión del tiempo hasta las 6 de la mañana en virtud Ese día de pues, tanta están locura, felices tanto que van a ir sacrificio, allá. que tiene que haber un margen para que toda la noche Claro, ese es el tiempo que dio la Torah, pero Jajamim nos limitaron. Malazo. Top, Kadima, señores. Pregunta la Gemara. Empezamos Gemara, donde dice Gimel Mem. Dice la Gemara. Top. La Gemara tiene aquí una muy buena pregunta, que es la siguiente. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan la pregunta. ¿Sí? Yo le digo a Caleb, ¿a qué hora nos vemos mañana? ¿Qué me contesta? Si le contesta como la verdad, dígale a la hora que me amarre el zapato derecho. Otra vez. No, Caleb, conteste. ¿A qué hora nos vemos mañana? Cuando usted quiera. Cuando usted quiera. Ya fe. Pero yo le contestaría de una manera diferente. Rabino, ¿cuándo quedamos que nos vemos mañana? Que me pregunta a qué hora nos vemos mañana. ¿Entendieron lo que dije o no? No, yo lo entendí. ¿No entendiste? No. Emanuel, ¿cuándo nos vemos mañana? Mañana. Mañana. ¿A qué hora? A la hora que usted se rabino me dijo. Mañana nos vemos a tal hora. Ya fe. Emanuel le pregunta al rabino, pero rabino, usted nunca me dijo que se quiere encontrar conmigo mañana. Entonces, antes de decirme cuándo nos encontremos, primero me dice, rabino, ¿sí? Yo me quiero encontrar con usted, o yo te digo, ¿sí? Yo me quiero encontrar contigo mañana. 1. Después, ¿a qué hora te viene bien que nos encontremos? ¿Entendiste o no entendiste? Ahora sí. ¿Entendió?
Es como cuando yo le pregunto a usted, señor Rabino, ¿puedo hacerle una pregunta y usted me contesta, ya la hizo? Entonces, yo tengo que decirle, ¿Entendió o no entendió? ¿puedo hacerle dos preguntas? Dice, sí. ¿La segunda cuál es? Dice una. ¿A qué hora me dijo que nos veríamos mañana? Si yo le digo a usted a qué hora nos vemos mañana, es porque está por sobreentendido que mañana nos vemos. Solamente hay una pregunta, ¿a qué hora? ¿A qué hora me dijo? Ya fue. Pero si yo nunca le dije a usted que mañana nos vemos, entonces ¿qué me dice usted a qué hora nos vemos si todavía no decidimos que nos vemos? Pero en la segunda está implícito. Ya No, no, Najón, no, Najón. ¿Quién dijo? En el primer caso está implícito, en el segundo. Eso es lo que usted dice, pero eso es Bediuk, lo que no es así. O sea, yo te voy a decir, ¿a qué hora te veo mañana? ¿A qué hora te veo? Pues ni siquiera nos hemos quedado, te vamos a ver. Rabino, No, Seder, usted lo entiende como implícito, pero la Gemara dice, nada está por sobreentendido. Si tú no me dijiste que mañana nos vemos, significa que no nos vemos. Entonces, antes de decirme a qué hora me veo contigo, primeramente vamos a decidir que nos vemos. O sea, tabula rasa. En la Gemara siempre existe esto. No sé si siempre, pero en ese caso. Es lo que hacemos todos. Cuando dice, vamos a vernos la siguiente semana, entonces yo le digo, vamos a ver. Es como eso, vamos a ver cómo queda entre colgado, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo, que queda implícito o no. Allá. La Gemara, ¿sí? En muchos casos nos enseña, nada está por sobreentendido hasta que está entendido. ¿cómo pregunta? ¿Sí? Entonces, la Mishnah, ¿cómo empezó? ¿Desde cuándo se lee el Shema en la noche? Pregúntale a Gemara, no te entiendo. Antes de preguntarme desde qué horario se lee el Shema en la noche, primeramente quiero que me enseñes en dónde dice que hay que leer el Shema en la noche. Tú me preguntas, ¿a qué hora? ¿A qué hora qué? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está esa mitzvah de la que me estás hablando de que hay que leer el Shema en la noche? Después de que me aclares que hay mitzvah de que hay que leer el Shema en la noche, ¿a qué hora? ¿Entendido? Sí, porque ¿Entendido? La Gemara comienza, ¿a qué hora? ¿Najón? ¿A qué hora qué? ¿A qué hora? No. La Mishnah dijo a qué hora qué. Pero ese qué, ¿quién dijo que hay ese qué? Hijo, me está diciendo que en la noche y esto, pero yo, ¿cómo sé que es en la noche? ¿De dónde me sacas que es en la noche? No. ¿Cómo yo sé que hay una mitzvah de leer Shema en la noche? Tú me dices, ¿a qué hora comienza la mitzvah del Kriyat Shema en la noche? Ah, ¿y quién dijo que hay mitzvah de leer Kriyat Shema en la noche? ¿Sí? Perdón, sí, vayamos en orden. Antes de hablar de horarios, hablemos, ¿sí? ¿Para qué nos vemos? ¿Sí? Tú ya te quieres volver conmigo en una hora. Perdón, ¿para qué nos vemos? ¿Me puedes explicar para qué nos vemos? Ah, nos vemos para tal cosa. Ah, ahora entendí. Ahora entendí para qué nos vemos. ¿A qué hora quieres que nos veamos? ¿Entendido o no entendido? Ya. ¿Para qué nos vemos? Antes de Shema de la noche. Vamos a ver, dijo el ciego. Vamos a ver. Porque sabiendo el motivo, sabe uno de pronto a qué poner la hora. Veámonos, pero a qué. La hora es un tecnicismo dentro de la esencia. Sotomere, yo a tal hora tengo que hacer algo. Pero ¿quién dijo que tengo que hacer algo para que tú me digas a qué hora tengo que hacer ese algo? ¿Por qué tengo que hacer yo? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Quién dijo? ¿Dónde me sacas esto? ¿Desde qué hora hay que leer el Shema? ¿Y quién dijo que hay que leer el Shema? Por favor, a ver, ¿me puedes explicar? Ya entendí. ¿Sí? La Mishnah te lo deja ir así en seco. ¿Sí? Entonces, esa es la primera pregunta de la Gemara. Tana Ei Hakai. Si yo digo que hay que leer el Shema en la noche y yo pregunto en qué horario, eso significa que a Rabbi Yehuda Nasi le queda claro, como compilador de la Mishnah, que hay que leer el Shema en la noche. Eso es como una especie de axioma, que ya lo sabemos. Como respirar. Y por eso,
Keilu, entre comillas, Rabbi Yehuda así no se gastó en decirte que hay que leer el Shema y luego decirte a qué hora. ¿Por qué? Porque canire que eso ya lo sabemos de algún lado. Ese algún lado es el que queremos encontrar. ¿En dónde está eso que queda tan claro para Rabbi Yehuda Nasi, compilador de la Mishnah, que hay que leer el Shema en la noche? Y por eso no empezó dándome esa información, sino que pidió la información de cuál es el horario de eso. Se saltó un ¿Entendido? paso. Ya fe. Se saltó un paso. Muy bien. Eso es lo que pregunta la Gemara. Tana, el jajam de la Mishnah. Eija cae. O sea, ¿de dónde sale o en qué se basa el jajam de la Mishnah de que hay que leer el Shema en la noche de Katane Meimatai? Que empezó con la pregunta, ¿desde cuándo empieza el horario de la lectura del Shema en la noche? Zotomeret, que la Gemara entiende que hay una fuente en donde dice que hay que leer el Shema en la noche. Y por eso la Mishnah no tiene que aclarar ese punto. Pero ¿cuál es el punto que sí la Mishnah tiene que aclarar? Bueno, pero ¿cuál es ese horario en la práctica? ¿Cuál es ese horario en la práctica? ¿Sí? Si yo te digo, nos vemos en la noche. La noche es muy larga. Entonces, ¿me puedes aclarar en qué momento de la noche nos vemos? ¿Sí? Ya quedamos que nos vemos en la noche. Eso ya queda claro. De eso hablamos ya ayer. Ayer hablamos de que nos vemos en la noche. Pero yo te llamo por teléfono al otro día y te digo y te pregunto, mira, ya quedamos que nos vemos en la noche. ¿A qué hora quieres que nos veamos en la noche? Eso es lo que pasó aquí. La Mishnah ya tiene claro de que nos vemos en la noche, que hay Kriyat Shema en la noche cada día. Pero hay que informar cuál es ese horario. Oh, ya fue. Entonces, dice la Gemara. Esa es la primera pregunta. ¿De dónde sale? Esa es la primera pregunta. ¿Sí? Ve tú, hay una segunda pregunta. La segunda pregunta es, después de que yo sé que hay una mitzvah de leer el Shema en la noche, pero todavía no sé cuál es el horario, yo sé que hay otra mitzvah más del Shema. No solamente leer el Shema en la noche, sino cuando? En la mañana. Ahora tengo una segunda pregunta que te quiero hacer, Rabbi Yehuda Nasi. ¿Por qué empezaste a analizar el horario del Shema de la noche y no el del día? ¿Entendido? Ve tú, Maishna, ¿qué diferencia hay de Tane Be'arbit Bereisha? Que empezó primero con el Shema de Arbi de la noche, Litne de Shacharit Bereisha, que empiece con el Kriyat Shema de Shacharit. Ya fe. Pero ahora yo tengo una pregunta a la pregunta. Venga. La Mishnah pregunta, caja sorprendida, ¿por qué empezó con el Shema de la noche y no con la del día? ¿Majón? ¿Ustedes están de acuerdo con esa pregunta? Sí. No. Sí. Yo podría haber preguntado al revés. ¿Y por qué? Entonces, si hubiera escrito la de la mañana, te hubiera dicho la misma. ¿Por qué empezaste con el Shema de la mañana y no con el de la noche? ¿Sí? Es como tú ves a tu compañero, Najón, que se vistió con traje negro. Tú dices, ¿por qué te vestiste con traje negro? Entonces te va a decir, y si hubiera venido con traje azul, me hubieras preguntado, ¿por qué te vestiste con traje azul? ¿Qué es esa pregunta? ¿Por qué empecé con esto y sigo con lo otro? Quiero, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué tiene de malo empezar con el Shema de la noche? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene de malo? Empezó con el Shema de la noche, luego sigo con el Shema de la mañana. ¿Hay un motivo especial para empezar Dafka con el Shema de la mañana? Sí, porque dice, ¿por qué? Dice al acostarte y al levantarte. Najón. ¿Entonces qué? Entonces al revés. Al revés. Al revés. Pero no así, porque... Pero Shema tiene Yotzer, el Yotzer es principal del día, es mayor, estamos con... No, ¿por qué no empiezas en el día? ¿Por qué me dice cuando te acuestas y cuando te levantas? El día no me levanto. Porque cuando me levanto... Si yo te pregunto, ¿por qué empezaste con el Shema de la noche y no de la mañana? Caniré que habría
que empezar con el Shema de la mañana. Hay un motivo lógico justamente de empezar a explicar el horario del Shema diurno y no nocturno. Así se entiende de la Gemara. Pero el pasuk dice al acostarte y al levantarte. ¿Ah? Porque el día empieza en la tarde en realidad. Entonces tú puedes decir, mira, el día de una persona empieza en la mañana y termina acostándose en la noche. Aznahom que en la organización del día judío empezamos en la noche y continuamos en la mañana. Pero vayamos a la práctica, La persona su vida generalmente cuando tiene que trabajar y hacer. ¿Cuándo empieza su día? ¿A la noche o a la mañana? ¿Ah? A la mañana. Entonces yo creo que por eso la Mishnah preguntó, ¿por qué empezaste con el Shema de la noche? Empieza con el Shema de la mañana. ¿Por qué? Porque el Shema de la mañana es el orden más lógico de cómo empieza el día de una persona. Entonces, generalmente una persona en el día primero va a leer el Shema de la mañana y antes de acostarse va a leer el Shema de la noche. Por eso es la pregunta, ¿por qué empezaste con el Shema de la noche? Ya fe. Entonces, esas son las preguntas y las respuestas quedarán en suspenso. Para que no duerma, señor. Es así duermo. Ahora sí lo voy a dormir. Gracias. Gracias.